Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un gran saludo esperando que se encuentren llenos de paz, amor y buena salud, mandándoles muchos saludos y bendiciones. Espero de todo corazón que todo esté bien en sus casas. Y pues aquí conmigo yo me enfermé, así es, me enfermé un poquito y no pude hacer los videos a tiempo como los había prometido, pero bueno, ya estoy mucho mejor y ya estamos en la lección número 9 en este estudio bíblico que se titula Ídolos del Corazón. Ya saben, tráiganse su café, su agua o su bebida favorita y relájense. Tráiganse también su lapicero y su cuaderno para, pues, si quieren anotar algunas notitas ahí, bueno, adelante, son bienvenidas en hacer eso. Estamos en la lección número 9 en nuestro estudio bíblico titulado Ídolos del Corazón, y la lección número 9 se titula Rechazando a tus ídolos. Después del saludo vamos a empezar con el estudio. Rechazando a tus ídolos. En Efesios 4:22 dice lo siguiente: debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. El cambio es difícil, ¿no es cierto? Sí. Mientras escribo esto, unos trabajadores están escarbando mi patio trasero. A pesar de que yo ordené este trabajo, verlos arrancar mi hermoso pasto verde y llevar lodo por todas partes es angustiante. Todo esto porque yo disfrutaba mi patio así como estaba. Aunque yo quiero este trabajo, tengo que admitir que odio el proceso de cambio. Me tengo que estar recordando que soy yo la que ocasioné todo este desorden y espero que los resultados me den más felicidad que el proceso en sí. En cierto modo, eso es lo que pasa con el cambio que Dios obra en nosotros. Todos los cristianos quieren ser cambiados, anhelan ser santos. No habrías llegado hasta aquí en este libro si no fueras sincero en cuanto a que quieres quitarte de encima tus ídolos y desarrollar una adoración pura. Sin embargo, experimentamos miedo cuando nos damos cuenta que este cambio causará incomodidad. Estoy segura de que en muchos sentidos nuestra transformación a la santidad será más incómoda que ver mi pequeño patio destruido. Santificación, el método que Dios usa para el cambio. Una de las grandes debilidades del cristianismo moderno es la idea falsa sobre cómo se logra el cambio en el corazón de un creyente. El Nuevo Testamento se refiere a este cambio como santificación. La santificación es el lento proceso de cambio por medio del cual Dios transforma nuestros corazones de nuevo a su imagen y semejanza. La santificación es el método que Dios usa para hacernos santos. El Espíritu de Dios obra en nosotros benigna, progresiva e implacablemente para que poco a poco avancemos en la santidad hasta hacernos perfectos al morir. Aunque el método exacto que Dios usa para transformarnos es único en cada uno de nosotros, el procedimiento general es el mismo para todos los cristianos. Este procedimiento se explica de manera resumida más claramente, aunque se ve a lo largo de toda la Escritura, en Efesios 4:22 al 24. Dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Puedes identificar los 3 pasos que conforman el proceso de santificación? El primer paso es quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. El segundo paso es ser renovados en la actitud de su mente. Y el tercer paso es ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Al mismo tiempo que buscamos quitarnos nuestros hábitos viejos,
Tenemos que renovar nuestra actitud y ponernos los hábitos nuevos que reflejan la justicia y santidad de Dios. El método que Dios usa para el cambio implica aspectos negativos, quitar, y positivos, poner. Ser renovado en tu mente. La verdadera santificación es una combinación de ambas facetas. Por ejemplo, no es suficiente solamente detener o quitar la adoración de nuestros falsos dioses. Tenemos que ponernos la adoración del Dios viviente mientras nuestras actitudes son renovadas. En este capítulo veremos el primer paso, quitarnos, recordando que estas no son frías ecuaciones matemáticamente, sino pinceladas de un artista pintando un hermoso pasaje. La lucha contra el pecado antes de que comience. Quitarse el pecado comienza con la lucha contra la tentación cuando surge por primera vez. Estar más conscientes del origen y el proceso de la tentación nos ayudará a quitar los viejos patrones de los hábitos idólatras antes de que caigamos en ellos. ¿Qué es la tentación? La tentación es una experiencia común a todos. Dios y Satanás están involucrados en nuestras pruebas y tentaciones, aunque con metas sumamente diferentes. Dios trata o prueba a sus hijos por el gran amor que les tiene. Él hace esto para que aumente el conocimiento de su carácter y su necesidad de dependencia de Él. La actividad de Dios de probarnos y tratarnos lleva a bien, nuestro bien y su gloria. En contraste, Satanás tiene el mal como meta. Dios nunca nos conduce al mal porque Él nunca nos persuade a desdeñar su gloria y voluntad. La tentación de Satanás es obrar para hacernos pecar. Es el mal engendrado el mal. La tentación del diablo ocurre en nuestros corazones en sintonía con las influencias del mundo y nuestras naturalezas carnales. Las mentiras del mundo y nuestros engañosos pensamientos y deseos son herramientas útiles en su ataque. Satanás usa dos armas poderosas en su ataque, el temor y el placer. Nos tienta a través del miedo al sugerir que la obediencia a Dios resultará en una pérdida de algo que creemos que debemos tener para ser felices. Al mismo tiempo nos tienta por medio del placer. El describir las alegrías de la desobediencia nos dará. Veamos 3 ejemplos de tentación en la Escritura. Judas, Pedro y Cristo. Estos 3 hombres fueron tentados pero con resultados considerablemente diferentes. ¿Sabes por qué la tentación de Judas y Pedro terminó en pecado? ¿Sabes por qué Cristo fue capaz de resistir? ¿Entiendes por qué caes ante ciertas tentaciones mientras que otras no te atraen para nada? La tentación de Judas. Cuando Satanás tentó a Judas, tuvo éxito porque en el carácter de Judas estaba amar el dinero. Judas ya era un idólatra, amaba más el dinero de lo que amaba al Señor, así que no fue un gran esfuerzo traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Judas fue una presa fácil del ataque de Satanás porque su amor por el Señor estaba empequeñecido por su amor al prestigio y al respeto que el dinero da. Como Raquel antes que él, su idolatría resultó ser el lazo que lo llevó a su destrucción final. Satanás plantó en su corazón el temor de que Cristo nunca derrocaría a los romanos, mientras que al mismo tiempo los seducía con pensamientos del placer que le darían estas 30 piezas de plata. La tentación de Pedro. Satanás tuvo éxito al tentar a Pedro porque el deseo de protegerse y ser querido ya estaba gobernando en su vida. Podría haber resistido la tentación de Satanás de negar al Señor si realmente hubiera estado listo para dar su vida por él, como lo había declarado. La tentación de Pedro por parte de Satanás fue exitosa, porque aunque Pedro hubiera estado dispuesto a morir por él, todavía no deseaba sufrir por él. Satanás hizo que Pedro tuviera miedo de la censura que acarrea la lealtad a Cristo, mientras lo seducía a imaginar el placer de su propia seguridad. ¿Por qué Pedro no terminó como Judas colgado de una cuerda? ¿Su carácter era más fuerte o mejor? Pedro no se desesperó completamente porque Jesús oró por él. Aunque la fe de Pedro era débil,
era imposible que fallara porque estaba guardada de manera segura en la mano del Señor. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Véase Lucas 22, 31 al 32. No había duda de que Pedro se enfrentaría a los ataques de Satanás. Dios ya le había dado permiso a Satanás de atacarlo. No había duda de que Pedro iba a caer. El Señor conocía el corazón de Pedro. Él sabía sus pensamientos y deseos. Véase Juan 2, 24 al 25. A menos que su padre interviniera, Pedro libremente escogería seguir su firme inclinación hacia el pecado. Jesús no se sorprendió con la negación de Pedro. De hecho, Él la permitió para que Pedro creciera en santidad. ¿Puedes ver cómo incluso en el pecado de Pedro, Dios es glorificado y nosotros somos alentados en nuestra batalla? ¿Se ha apoderado de ti la verdad de que Jesús ha prometido guardarte a través de tus fracasos? ¿Crees que aunque caigas tu fe no fracasará completamente? Aunque debas llorar amargamente por el pecado, puedes gozarte en que Dios es más fuerte que tu corazón. Primera de Juan 3, 19 al 20. Su espíritu puede conquistar tus temores más terribles y tus placeres más amados y mantenerte a salvo. Continuamos. La tentación de nuestro Señor. La tentación de Satanás a Cristo fue una historia diferente. Jesús nunca sucumbiría a las tentaciones de Satanás porque su único deseo era agradar a su Padre. Por esto Jesús dijo así de Satanás: Él no tiene ningún dominio sobre mí. Hago exactamente lo que Él, mi Padre, me ha ordenado. Véase Juan 14, 30, 31. Satanás no encontró de dónde herirse en el corazón de Jesús. Su único pensamiento y su único deseo eran agradar y regocijarse en su Padre. Sus pensamientos, deseos, afectos y motivaciones, todos estaban enfocados como un pedernal en complacerlo a Él. Él no albergaba ningún temor a esa excepción del de ofender al Padre a quien amaba. Mateo 26, 39 dice: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En Juan 4:34 dice: Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Jesús no cedió a los ataques de Satanás porque su corazón estaba enfocadamente, exclusivamente en glorificar a Dios. No tenía miedo de perder los placeres del mundo porque no deseaba nada más que el rostro propicio de su Padre. La tentación en el desierto. Alégrate de que no estás solo o sola en tu lucha contra el pecado. Tienes un sumo sacerdote que fue tentado como tú y venció. En el desierto, Jesús resistió la tentación de Satanás de satisfacer su hambre porque él amaba confiar en la provisión de su Padre. No tenía miedo de morir de hambre o de estar demasiado débil para obedecer. Se alegraba en la fuerza que venía de la obediencia a su palabra. Resistió la tentación de Satanás de poner a prueba el amor de su Padre y arrojarse del pináculo, porque él no tenía nada que probarle a Satanás. No deseaba la buena opción de Satanás o no tenía miedo de perder su aprobación. Fue capaz de resistir la tentación del diablo de adorarlo, aunque le había prometido todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Salió triunfante porque él no deseaba nada de lo que el mundo podía ofrecer, riquezas, fama o poder. Él sabía que la felicidad se encontraba solo en que su Padre le fuera propicio. Continuamos. La segunda gran tentación de Jesús fue en el huerto de Getsemaní. Ahí luchó con sus santos deseos de complacer a su Padre y de ser uno con Él. Él sabía que para poder satisfacer completamente la voluntad de su Padre, Él tendría que llevar el pecado. La dulce unión que había tenido con su Padre desde antes de los tiempos se rompería por un momento. Como debió haber
cómo debió haber agonizado su alma por pensar en estar separado de su padre. Si alguna vez fue tentado a temer, este debió haber sido el momento, aunque estaba consciente del dolor físico y de la tortura que vendría en su tormento en el huerto. Surgió al darse cuenta de que por primera vez en toda la eternidad experimentaría el último efecto del pecado, la separación de su padre. ¡Qué terrible perspectiva debe haber sido esta! ¿Ves la comparación y la ayuda que están disponibles para ti? Luchas contra los deseos intensos de rendir culto a otros dioses, pero son débiles en comparación con el deseo santo, con el que Cristo se angustió mientras enfrentaba la separación que la cruz traería. Amaba la unidad que tenía con su Padre, anhelaba complacerlo por encima de cualquier cosa. Sin embargo, sacrificó su deseo para que finalmente pudiera complacerlo y redimirte. Alégrate porque tu victorioso Salvador está de pie junto a ti, listo para ayudarte en tu lucha contra el pecado. En Hebreos 2:18 dice, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. También en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Serás capaz de vencer los deseos pecaminosos? Sí, pero no por tu fuerza de voluntad o tu autodisciplina. Los vencerás solo en el poder de tu Salvador resucitado. Él priorizó sus deseos santos y conquistó el miedo en tu lugar. Así como Cristo fortaleció a Pedro y guardó su fe para que no fracasara a pesar de su pecado, Él te puede fortalecer. Continuamos. Piensa en la última vez que tú sabes que pecaste. Esto es importante por la relación entre tus dioses funcionales o de ídolos y tu comportamiento pecaminoso. Escoge un pecado en el que caigas con cierta regularidad, como ira, autoindulgencia o temor, por ejemplo. Anota esta circunstancia. Con esta circunstancia en mente, pídele a Dios que te ayude a contestar las siguientes preguntas. Trata de no dar respuestas de una sola palabra que no ahonden en la profundidad de tus pensamientos, deseos y temores. Cada una de estas preguntas te ayudará a entender tu idolatría, así que no te apresures con las respuestas. En cambio, pídele en oración a Dios, el que conoce el corazón, que te revele tus dioses funcionales. Número 1. ¿Qué querías, ansiabas o deseabas? Número 2. ¿De qué tenías temor? ¿Qué te preocupaba? Número 3. ¿Qué pensaste que necesitabas? Número 4. ¿Tus estrategias e intenciones estaban diseñadas para lograr qué? Número 5. ¿En qué o quién estabas confiando? Número 6. ¿A quién tratabas de agradar? ¿La opinión de quién acerca de ti contaba? Número 7. ¿Qué estabas amando, odiando? Número 8. ¿Qué te hubiera dado el mayor placer y alegría? ¿Qué te hubiera dado el mayor dolor y miseria? Déjame darte un ejemplo mío que podía ayudarte a ver cómo opera en ti la idolatría. Hace poco una amiga me pidió guiar un estudio bíblico, aparte de mi programa normal de enseñanza. A petición suya me reuní con la clase y les presenté lo que yo consideraba la esencia de la lección. Después, la amiga que me pidió ayuda me criticó. Respondí enojándome de manera pecaminosa, chismeando de la ingratitud e ignorancia de mi amiga y poniéndome a la defensiva con ella. Fluctué entre la autojusticia. ¿Cómo se atrevía ella a decir estas cosas de mí? Y la autocompasión. Soy una persona tan terrible. Nunca cambiaré. Creo que dejaré de enseñar. La ira pecaminosa es un problema frecuente en mi vida y de él fluyen ríos de autocompasión, chisme, autoindulgencia y desesperanza. Veamos ahora cómo podría yo contestar las preguntas anteriores. ¿Qué querías, ansiabas o deseabas?
Respuesta: quería la gratitud y buena opinión de mi amiga. Quería que ella pensara bien de mí. Número 2. ¿De qué tenías temor? ¿Qué te preocupaba? Respuesta: temía que yo no le agradara y que no me apreciara. Temía no ser feliz sin sus elogios. Ahora tú vuelve a tus respuestas. Continuamos. Si bien Dios nos pone a prueba para nuestra santidad, no podemos culpar a Dios de nuestro pecado. Yo libremente escogí pecar en respuesta a los pensamientos, deseos y temores que me estaban gobernando. Aunque Dios gobierna soberanamente en mi vida, soy completamente responsable de mi pecado y nunca lo puedo culpar a Él. Caí en la tentación porque fui arrastrada y seducida por mis malos deseos, al igual que en la pesca la presa es atraída de su guarida. Así la lujuria del hombre lo atrae de la seguridad de su dominio propio. Como un pez tonto, cedí ante la tentación cuando me enfrenté a un gusano grande y jugoso hecho de la felicidad que pensé que experimentaría. Continuamos. No nos dejes caer. ¿Qué debemos hacer para resistir la tentación y comenzar a quitarnos nuestra acostumbrada idolatría? Debemos ponernos la oración resuelta sobre nuestros deseos y las tentaciones que fluyen de ellos. Nuestro Señor Jesús, que sabía cómo luchar contra la tentación, nos ha dado este consejo. Ustedes deben orar así: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Mateo 6, 9 al 13. Ver también Mateo 26, 41, Lucas 11, 4 y 22, 46. Cuando oramos de esta manera, no le estamos pidiendo a Dios que no nos tiente, porque sabemos que Él nunca hace esto. Lo que estamos pidiendo es de que Él nos guarde de caer en las garras del pecado. Dios sí permite que nuestra fe sea probada, pero con cada prueba Él nos da una salida para que nunca estemos en una posición donde pecar sea nuestra única opción. Véase 1 Corintios 10, 3. Continuamos. Velar y orar. Jesús les advirtió a sus seguidores: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Véase Mateo 26, 41. Como hijos de nuestro Padre deseamos obedecer a Dios, pero no lo hacemos porque fácilmente somos seducidos por nuestra naturaleza carnal. Véase Romanos 7:25. Somos débiles, somos vulnerables al ataque. La única manera de tener éxito contra las maquinaciones del diablo es estar alertas y entregarnos a la oración. Debemos estar en guardia para sopesar los golpes que nuestro enemigo podría usar para atraparnos. Pedro les advierte a sus lectores: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Es a la luz del llamado de Dios a velar que he tratado de ayudarte a entender tus áreas de debilidad. Satanás atacará el corazón de tu idolatría, observará tus palabras y tus acciones, y él sabrá lo que anhelas más que la santidad. Él sabrá lo que temes, y es ahí donde te atacará. Te atemorizará con el pensamiento de que nunca serás feliz sin tu anhelo deseo. Te seducirá con fantasías de que los placeres que podrían ser tuyos si cedes a pecar solo esta vez. Entonces caerás en pecado, a menos que estés armado con la oración y la vigilancia diligente. Buenas noticias. Dios sabe cómo librarte. El libro de 2 de Pedro está escrito para aquellos que están enfrentando la tentación de rendirse al encarar gran persecución y herejía. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. 2 de Pedro 2:9. Son las palabras del Espíritu Santo por medio de Pedro para nosotros. Mientras luchamos con los ídolos en nuestro corazón, podemos descansar seguros que Dios tampoco ha olvidado cómo preservarnos. Debemos estar vigilantes, debemos orar, pero después de todo, depende de nuestro amoroso Padre el protegernos y guardarnos. Él puede librarnos de la tentación. Él nos puede rescatar de las maquinaciones de Satanás, e incluso Él puede hacer que regresemos a Él si caemos.
todo para su gloria y deleite finales. Oremos. Oh Dios, autor de todo bien, vengo a ti por la gracia que otro día necesitaré para sus deberes y acontecimientos. Salgo a un mundo malvado, llevo conmigo un corazón malvado. Sé que sin ti yo nada puedo hacer, que cualquier cosa en la que me ocuparé, a pesar de lo inofensiva que sea en sí misma, puede ser una ocasión de pecado o locura, a menos que sea guardado por tu poder. Sosténme y seré salvo. Guarda mi entendimiento en la sutileza del error, mis afectos del amor a los ídolos, mi carácter de la mancha del vicio, mi profesión de toda especie del mal, en Cristo Jesús. Pídele al Señor que te dé la sabiduría que necesitas para pelear contra la tentación y quitarte la idolatría. Pídele que te muestre los pensamientos y deseos que Satanás usa para atemorizarte y seducirte. Y por último, pídele que te ayude a quitarte cualquier autosuficiencia, soberbia y pereza que no te permita estar alerta y orar con un corazón vigilante. Vámonos, ya estamos al final de la lección número 9 y vámonos para una reflexión más profunda. Las preguntas como tarea para que ustedes en sus casas las respondan. Número uno, escribe las diferencias entre la tentación de Judas y la de Pedro. Número 2, ¿por qué Satanás fue ineficaz en su tentación a Cristo? Número 3, no tienta a Dios al mal, ¿por qué nos prueba o nos examina? Número 4, ¿cuál es el objetivo de Satanás en tentarnos? Número 5, ¿cuáles son los 3 pasos de la santificación? Número 6, ¿cómo encaja vencer la tentación dentro del primer paso? Número 7, ¿cuáles son las 2 tácticas que Satanás usa para tentar a pecar a todos los creyentes? ¿Cuáles son las tácticas específicas que él usa en tu vida? Bueno amigos, llegamos al final de la lección número 9. Gracias por haber estado hasta el final de esta lección conmigo. Y ya nomás nos faltan dos lecciones y terminamos con ídolos del corazón. Espero que les haya gustado esta lección y pues si anotaron las preguntas o la tarea, bueno, pues a contestar esas preguntitas y pues espero que estén muy bien en sus casas y les mando muchos saludos. Si se pasaron alguna preguntita, pues pueden regresar el video para que la vuelvan a anotar. Gracias y que Dios los bendiga. Bye, bye.